Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, donde vamos a hablar un poquito por encima de ni más ni menos que de KuCoin. Parece mentira que lleve en criptomonedas varios años y que aún no haya preparado ningún vídeo de KuCoin. No porque no me guste, ni mucho menos porque lo utilizo, pero sí que es cierto que nunca había tenido la necesidad de hacer un vídeo de estos, pero después de recibir varios mensajes a lo largo de los últimos meses que siempre me preguntabais cuál era a lo mejor el exchange con mejor calidad en cuanto a gemas, ¿no? Gemas al final son proyectos que tienen bastante potencial, entonces para no pillarme los dedos y no deciros un exchange algo sucio, algo que realmente no esté del todo legal, en este caso vamos a hablar de KuCoin, ¿vale? Creo que KuCoin tiene al menos pues una visión bastante interesante en cuanto a selección de proyectos, y normalmente casi todos los que han pasado o que se han listado o que han sido ofertas iniciales de exchange no han ido nada mal, ¿vale? De hecho, ahora mismo os voy a enseñar pues una gráfica donde podemos ver más o menos cómo han ido los proyectos, ¿ok? Tenemos la siguiente imagen. Victoria VR ha tenido un ROI de 175, o sea, es muchísimo. Tenemos Chumi Valley con un 87, tenemos también entre ellas de las más conocidas CryoWar, tenemos Chromia, también tenemos Coti, Polkadex, o sea, realmente creo que la gran mayoría de proyectos que van pasando dentro de KuCoin, obviamente esto es lo que ahora mismo se ubica, ¿no? El proyecto, pero el all time high, que sería lo máximo que han hecho de retorno, la verdad es que es bastante interesante. Y estamos hablando de solamente los IEOs, ¿vale? Hay diferentes proyectos que han listado en KuCoin que también han conseguido bastantes buenos rendimientos. Es por eso que en este vídeo os quería dar unas primeras impresiones, pese que no son primeras impresiones, pero de lo que para mí es KuCoin y creo de lo mejor que os puede ofrecer este exchange. Entonces, solamente entrar, esta información es interesante, encuentra la próxima gema criptográfica en KuCoin. Es que de hecho KuCoin ya sabe que hacen un muy buen trabajo, porque esto no es solamente seleccionar un proyecto y listarlo, sino que al final es investigar y ver si realmente es sostenible a largo plazo, porque al final si ellos listan un proyecto y luego a la gente no le gusta, ellos pierden dinero y también pues pierde interés lo que serían sus clientes. En este caso, por eso es importante que sepáis que KuCoin suele hacer la selección de proyectos cuidadosamente. Y aquí nos dice que 1 de cada 4 crypto holders en el mundo está en KuCoin. Sí que es cierto que KuCoin está más o menos en el top en cuanto a volumen, en cuanto a usuarios y también en cuanto a página web, en cuanto a equipo, en cuanto a empresa. Creo que han avanzado muchísimo. De hecho, tienen incluso de forma paralela pues una blockchain, al igual que Binance Smart Chain, al igual que Crypto también tiene su propia blockchain, pues KuCoin tiene su propia blockchain, ¿vale? Creo que es paralela, no es realmente suya, pero igualmente si bajamos un poquito hacia abajo, tenemos interfaz, tenemos noticias, también nos explica que realmente es bastante fácil y práctico poder hacer compras dentro de KuCoin. Ahora mismo os enseñaré los métodos de pago que yo también he utilizado. Si seguimos bajando podemos encontrar diferentes promociones, diferentes publicaciones sobre nuevos listados, sobre por ejemplo drops de NFTs, etcétera. También tenemos un resumen de los mercados, esto es importante, y también os quiero comentar de que cuando vayáis a utilizar pues esta plataforma hagáis el KYC, ¿vale? Al final ya sabéis que hemos de pasar por la adopción, o sea que tarde o temprano tendremos que todos utilizar pues una plataforma donde nuestros datos estén registrados. En el caso de que no queráis hacer el KYC, no pasa nada, simplemente pues vais a tener unas ciertas limitaciones en cuanto a cantidad para poder hacer ciertas funcionalidades dentro de la página web, que esto ya lo iréis viendo, porque si queréis hacer una cosa y no se puede, pues entonces ya os dirán si tenéis que hacer el KYC o no en este caso. Entonces, tienen más de 500 monedas, esto es importante, tienen un listado bastante amplio, tienen un buen catálogo y también más de 600 millones de volumen de total de operaciones, cuanto menos curioso. Entonces, ¿qué más también os quería comentar? Aparte tienen 1 millón de artículos publicados. Esto al final lo que están haciendo también es bastante comunidad, al igual que otros exchanges. Y también 10 millones de inversores internacionales. O sea, KuCoin es worldwide, no se centra solamente en un país. Y de hecho aquí la plataforma dirigida a las personas.
más de 20 comunidades internacionales y más de 200 países a los que se prestan servicios. No está del todo mal y obviamente pues tienen servicio al cliente 24 horas, 7 días a la semana. Tenéis diferentes comunidades, no tenéis solamente la hispanohablante, tenéis la italiana, tenéis la francesa, tenéis la inglesa, o sea, hay de todos lados. Y obviamente lo más importante es que tengáis una aplicación de móvil, tanto para iOS como para Android. Entonces, si subimos un poquito hacia arriba, tenemos obviamente pues una interfaz bastante amigable donde nos van a decir todas las órdenes que tenemos, tanto en Spot como tenemos en Margin, como tenemos en Futuros, órdenes Earn, también tenemos los activos donde nos dice la cantidad de balance que tenemos, la cuenta principal, de comercio, etcétera, etcétera. Y aquí pues también nos da un poquito más información sobre desde la verificación, la seguridad de la cuenta, comisiones, gestión de la API. O sea, aquí lo más importante realmente es que tengáis vuestra cuenta 100% segura. Siempre tengáis todos los pasos posibles para que sea más complicado en el caso de que puedan acceder a vuestra cuenta, porque si no al final vais a perder los fondos y creo que es algo que no queréis que pase. Entonces, si queréis comprar criptomonedas, yo lo que he hecho de momento y lo que no me ha costado, bueno, he hecho dos cosas. He pasado USDTs de una plataforma, de un exchange a KuCoin. En este caso es una forma donde tú también puedes fondear una cuenta. O la otra opción sería compra rápida. Tienes P2P, puedes comprarle a otras personas, incluso tienes terceros. Pero si tienes una Visa o Mastercard, tú dale a compra rápida, te vas aquí. Ya veis que es bastante amigable todo lo que vais a ver a continuación. Obviamente os tenéis que registrar, no podéis comprar sin registrar. Vais a dar la cantidad vais a poner la cantidad de USDTs que queráis comprar, o en el caso de que busquéis directamente comprar BTC o Ethereum, también lo podéis hacer. En este caso, si queremos comprar, por ejemplo, me lo invento, 500 USDTs, le damos a comprar y vais a ver a continuación que se os va a aplicar incluso pues la comisión. En este caso, la comisión que tiene KuCoin, esto lo tenéis que saber, es de 1.8. Ok, en este caso de $500 serían $9. Entonces te diría prácticamente la cantidad que vas a recibir. Entonces le darías ya a comprar y ya tendrías en tu cuenta esta cantidad de dinero. En este caso, al ser la cuenta de pruebas, ya estás viendo que me está pidiendo la verificación de identidad. Obviamente tú no puedes ir a comprar a bote pronto sin ellos saber quién eres. Entonces, si yo le dice aquí, ya vais a ver que la información que os van a pedir es básicamente nombre, o sea, el país, el nombre de pila, el apellido, tarjeta de identificación, que puede ser el DNI, al menos aquí en España, el pasaporte o el carnet de conducir, y aquí que pongáis básicamente el número. Solamente con esto, en principio, ya podréis tener acceso a prácticamente todas las funciones dentro de KuCoin. Entonces, aquí tenemos los mercados, información relevante sobre cómo está funcionando todo, lo podéis ordenar, es bastante práctico. También tenéis filtros, esto lo podéis poner, por ejemplo, cuánto volumen, en cambio, el último precio, cantidad. Y lo más importante es que tenéis aquí categorías, ¿vale? Contra BTC, también tenéis las altcoins y también tenéis aquí las DeFi, tenemos los NFTs, también tenemos metaverso, por lo que, si os soy sincero, creo que es una muy buena opción, ¿no? El poder filtrar por diferentes vamos a decir, temas o categorías. Y también tenemos aquí Polkadot, ETFs, ¿ok? Y también tenemos índices y spot. Entonces, ¿esto cuánto spot? También tenemos futuros y también tenemos nuevos listings, ¿vale? Los nuevos listings, en este caso, son estas monedas que tenéis justamente por aquí, pero yo no os quiero llevar a esta pestaña, sino que os quiero llevar directamente, bueno, tenéis obviamente los mercados de spot, vais a ver que la interfaz es como cualquier otro exchange, obviamente con diferentes colores, a lo mejor un orden totalmente diferente, pero en este caso ya veis que no tiene ninguna novedad. Lo importante es que haya apalancamiento, pero lo tenéis que utilizar con cierto criterio. No vayáis a lo loco, si no lleváis experiencia no entréis porque vais a perder muchísimo dinero, pero ir con cuidado. También tenemos los derivados, los tan conocidos como futuros o trading tradicional. Aquí pues también os recomiendo de que si no sabéis mucho de criptomonedas y más de futuros no entréis porque vais a perder bastante dinero, pero igualmente podéis entrar y podéis ver cómo funciona, ¿ok? Aquí en más información vais a ver que tenemos lo de Spotlight, ¿vale? Son los listados de tokens. Aquí es donde realmente podéis participar, es como un launchpad tradicional de cualquier otra plataforma donde podéis de alguna forma pues conseguir esos tokens a un precio bastante ridículo, ¿no? En este caso yo de estos proyectos el que más tenía bastante hype y de hecho no pude entrar en la private sale es Victoria VR y la listaron ¿dónde?
pues en KuCoin, porque al final, como os he comentado, es una de las plataformas donde se intenta anticipar antes a todos estos proyectos. Así que en principio no tenemos mucho más, os recomiendo que vayáis al blog a investigar un poquito, a aprender, porque sin conocimiento no vais a tener rentabilidad. Así que bueno, familia, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Hemos hecho pues una navegación bastante general de lo que sería KuCoin. Sobre todo os quería recalcar que para mí es el exchange número 1 en cuanto a gemas, ¿vale? Y por lo demás os invito a que al menos lo descubráis. Así que bueno, esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.